Hermanos, es un privilegio estar aquí y poder compartir con ustedes esta primera presentación de la palabra de Dios sobre el tema de la predicación expositiva. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tener allí un texto importante de Efesios capítulo 1 y el versículo 13, lo tenemos ahí solamente. Spurgeon decía que no hay más alta vocación para un hombre que el llamado a predicar. Incluso lo consideraba más alto que ser presidente o primer ministro de una nación, de un país. Si tenemos esta línea de pensamiento, bien podemos decir que ninguna profesión tiene un potencial tan alto de responsabilidad como la de predicar la palabra de Dios. Y esta altísima responsabilidad de predicar se manifiesta en dos áreas, una que es ante Dios y otra que es ante los hombres. En cuanto al área que el hombre, el predicador, sirve ante Dios, el autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 13:17, dice que todo pastor, absolutamente todos los pastores, han de dar cuenta delante de Dios. Todo pastor, todo predicador de la palabra va a dar cuenta delante de Dios. Así que Dios va a juzgar a todo predicador. Y la pregunta es, ¿en base a qué es que va a juzgar el Señor, nuestro Dios, a todo predicador, a todo pastor? Y entonces el apóstol Pablo le habla a Timoteo en segunda carta a Timoteo 2:15, un texto muy importante, un texto lema, segunda carta a Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y termina diciendo la frase, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Casi todos los seminarios e institutos bíblicos, teológicos, tienen este texto como lema. Pero me pregunto, ¿cuántos de esos seminarios e institutos están capacitando a sus alumnos a usar bien la palabra de Dios? Y esto es vital porque es la base con la que Dios juzgará a todo predicador. Es la precisión y la certeza de su predicación. Es eso lo que va a juzgar el Señor. Así que es fundamental, es importante. No va a juzgar y le va a decir, bueno, ¿cuántos miembros pastoreaste? ¿Has pastoreado pocos miembros? Eso no es lo que va a juzgar el Señor. Pero en la mente de muchos pastores y predicadores está eso, como si es que eso tienen que dar cuentas a Dios. No es el reconocimiento que tienes en la ciudad. ¿Ves? No es si has construido la mejor iglesia o el mejor edificio. De eso no. El texto dice claramente que usa bien la palabra de verdad. Así que cualquier imprecisión e incertidumbre de su predicación va a traer no solo vergüenza, como dice el texto bíblico, sino también desaprobación. Pero no solo desaprobación, sino también juicio. Porque estamos delante de Dios para dar cuentas. Y en cuanto a su servicio a las personas, el predicador tiene el deber de convencer a los hombres de su pecado. Debemos convencer a los hombres de su pecado. Y si el predicador ha de convencer del error a los que los escuchan, si el predicador ha de liberar a los hombres de su ignorancia, porque no conocen absolutamente nada de Dios ni del Evangelio, si el predicador ha de cautivar la conciencia del pecador, si el predicador ha de tapar su boca, entonces la única arma que tiene el predicador para lograr esto es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única espada poderosa que tiene dos filos, que entra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay otra arma que pueda hacer eso. En absoluto.
No hay ninguna arma que el Espíritu Santo pueda usar para convencer a un hombre de pecado, de justicia y de juicio. Todo hombre, para llegar a ser salvo, necesita oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, capítulo 1 y el verso 13, él les dice: es así, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, que es lo mismo el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que exponer fielmente la palabra de Dios es lo único que va a convencer al hombre de su pecado. No hay otra cosa. Entonces el éxito de este deber, aparte de otros elementos que el predicador necesita y que Dios le haya equipado y capacitado para esta tarea, consiste en un conocimiento profundo y en una proclamación fiel de la palabra. Ese fue el éxito de Esdras. En Esdras capítulo 7 y el verso 10 es interesante. Este sacerdote, cuando el pueblo de Israel regresa del cautiverio y han reconstruido el templo y los muros y predican allí la palabra de Dios, y Esdras era un hombre que estaba preparado para eso. Dice 7:10, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Él se preparó para esa tarea de esa manera. Se ha preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, estudiar, conocer a profundidad la palabra de Dios y para cumplirla. Un texto que resume estas responsabilidades de predicar y eleva este llamado a un mandato a usar toda nuestra capacidad para exponer la palabra de Dios, se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, un texto conocido por nosotros. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, cuando Pablo está a punto de salir ya de este mundo, porque Dios le ha dicho que ya va a morir, y él va a pasarle la antorcha de la predicación de la fe al joven Timoteo, y lo confronta con esta responsabilidad, porque eso es lo que hace Pablo con Timoteo, y lo primero que le señala es lo serio de la tarea del predicador. ¿Cuán seria es la tarea del predicador? En el verso 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Así que todo predicador está bajo la lupa de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Si tú entiendes el peso de la tarea, no entrarías a esta vocación con gritos de júbilo y sonrisas a flor de labios. No, antes bien temerías por la seriedad de este deber. Temerías por la seriedad de este deber. El juez ante quien te presentarás juzgará la precisión de tu predicación, el celo que hay en tu corazón de ser fiel en transmitir la verdad y el esfuerzo que pones en la tarea. Así que el asunto es complacer a Dios y a Jesucristo, no agradar a los hombres. El juicio de los hombres es imperfecto y eternamente inconsecuente, no tiene ningún sentido para la eternidad, pero el Dios perfecto y eternamente consecuente es el único veredicto que importa a los predicadores. Y luego le sigue diciendo en el versículo 2 el mandato que debe hacer, lo que estaba esperando el apóstol Pablo decirle una vez que lo pone bajo esta seriedad delante de Dios. Le dice que prediques la palabra. Allí está la orden, allí está el mandato, que prediques la palabra. Nada más debe hacer el predicador que predicar la palabra. Solo debe hacer eso un predicador, un pastor. Todos los predicadores desde el púlpito dicen que predican la palabra. ¿Has escuchado tú así? Dice, todos predican la palabra, pero la mayoría o casi todos no predican la palabra. Pablo expresó este mandato de esta manera en Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. La última frase que dice que es la iglesia, hablando del contexto de la iglesia. Y luego dice el verso 25 en Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, dice,
según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y aquí está lo que dice, para que anuncie, y él lo pone cumplidamente, dice cumplidamente la palabra de Dios. Él solamente debía predicar la palabra de Dios y lo debía hacer cumplidamente, es decir, en su totalidad, solo la palabra de Dios. Así que la predicación expositiva es la expresión exacta de la voluntad del glorioso soberano Dios. Y luego le sigue diciendo en el versículo 2, hacia dónde se extiende esta tarea del predicador. Le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que el predicador siempre está listo para predicar, sea conveniente o no sea conveniente. Nunca hay un término para decir, no, es que no era conveniente predicarle el evangelio. Aquí el texto dice que todo tiempo debes predicar el evangelio. Así que es como si Pablo le está diciendo que debes exponer el pecado y promover el comportamiento justo. Y lo debe hacer con toda paciencia, no con irritación, no con amargura ni desaliento. Su predicación siempre es doctrina sólida que le muestra al pueblo el verdadero modelo de Dios. Y luego le habla lo urgente de esta tarea. ¿Por qué es urgente la predicación? Y el verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina. Y eso significa que los pecadores no van a tolerar las verdades inquietantes a su vida, a su corazón. No las toleran. Se enojan, se pueden retorcer. ¿Sí ves? Porque no van a sufrir la sana doctrina. Y eso debemos esperarlo los predicadores, porque Pablo está anunciando que eso es lo que viene. Y el predicador que entiende el compromiso, predica lo que es dictado por Dios. Por tanto, lleva el mensaje que el pueblo más necesita escuchar. Pero los que no toleran la verdad, será el mensaje que menos les guste escuchar. ¿Qué harán entonces los pecadores? Dice, sino que teniendo comezón de oír, sigue diciendo el verso 3, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es esto? Querrán escuchar entonces mentiras agradables. Eso es lo que quieren escuchar. Esa es la comezón de oír. Y entonces van a aparecer inmediatamente falsos maestros para todos los gustos, para todos los oídos, para todo lo que quieran escuchar. Aparecen los falsos maestros para darles el mensaje que ellos están queriendo escuchar. Y por eso el texto sigue diciendo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que ellos buscarán lo que no les amenace, buscarán lo sensacional, lo que es entretenido, lo que edifique el ego de ellos y que sea popular. Eso es lo que van a buscar. Si el predicador no tiene este compromiso, hará de sus ovejas, entonces que sean ovejas vulnerables. Un rebaño vulnerable, débil. Es como si no tuviese pastor, está a la deriva. Para aquellos que desean predicar de forma precisa y poderosa, porque entienden la responsabilidad de no hacer nada menos, para aquellos que están deseando enfrentar al juez en ese día del juicio y experimentar el agrado de su Señor por su esfuerzo, para aquellos que están ansiosos de permitir que Dios hable su palabra directamente por su medio de forma poderosa y desafiante, así como el Señor mismo la dio. Y para aquellos que deseen ver a las personas transformadas, pero transformadas de verdad, radicalmente, y llevando vidas consagradas, solo existe la predicación expositiva. No hay otra predicación, solo la predicación expositiva. Vaya, fui copastor por 14 años en una iglesia aquí en Guayaquil, el Templo Alianza, y yo pensaba, por la reputación de esa iglesia y de los predicadores allí, yo pensaba que predicaba la palabra de Dios. Yo pensaba que mi predicación era bíblica porque basaba toda mi predicación en textos bíblicos. Usaba solo textos bíblicos, pero en realidad
yo no sabía lo que significaba este mandato que Pablo le dio a Timoteo, que prediques la palabra. No lo sabía bien, pensaba que sabía. Yo nunca conocí la predicación expositiva hasta ese momento. Yo no sabía que no predicaba bíblicamente, no lo sabía. Es más, yo pensaba que sí predicaba. Con Sixto tuvimos la oportunidad y gracias a Dios que viajamos a Los Ángeles a una conferencia de pastores en el 2010 y allí estuvimos expuestos a estos grandes predicadores. Y el Señor nos confirmó que esa era la única manera de predicar la palabra de Dios. Y entonces yo en ese momento tuve que reconocer que no sabía predicar. Yo era profesor del Seminario Bíblico Alianza. Así que yo ahí reconocí que yo no sé predicar la palabra de Dios. De hecho, no había predicado, no había sido fiel hasta ese momento con la palabra de Dios. Fue algo tremendo. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy, lo que es la predicación expositiva y los beneficios que trae esta predicación expositiva. Así que veamos entonces el primer punto, ¿qué es la predicación expositiva? Y lo voy a tratar de resumir lo más sencillo y lo más simple, y de ahí tal vez podemos ir incrementando algunas cosas de lo que significa la predicación expositiva. En algunos casos, cuando queremos explicar algún término, alguna palabra o algún texto, resulta más claro y entendible mencionarlo primero lo que no es, porque se hace más claro, y que este es el caso de la predicación expositiva. Así que voy a comenzar diciendo lo que no es la predicación expositiva, ¿sí? Para que vayamos descartando lo que pensamos que puede ser la predicación expositiva, como me ocurrió a mí, que yo pensaba que era bíblico, que yo pensaba que solamente predicaba la palabra de Dios, y aun cuando solamente usaba textos bíblicos. Entonces, lo que no es la predicación expositiva, en primer lugar, no es un mensaje temático. No es un mensaje temático. En un mensaje temático casi siempre combinan una serie de versículos bíblicos que no tienen ninguna conexión o casi no tienen ninguna conexión fuerte entre estos versículos. No hay una idea principal que los esté uniendo a estos versículos, que los pueda conectar a estos textos que uno pueda utilizar. Es decir, que no hay una idea principal para entonces elaborar y poder estudiar esos textos bíblicos. Y eso no es la predicación expositiva, ¿sí ves? Es una forma de brincar de un versículo a otro en la Biblia, y que lo único que va a lograr es forzar a estos versículos a decir lo que no dicen los textos bíblicos, sino forzar a decir lo que el autor, el predicador, ha puesto como una idea para que digan. Muchos acuden a las concordancias bíblicas buscando una palabra que es el tema del que quieren hablar, y buscan en la concordancia y tienen un montón de textos bíblicos, y luego toman una lista, seleccionan algunos de esos textos bíblicos, de esos versículos que les parece convenientes, pero dichos versículos no tienen relación con el asunto, o muy poco relación con el asunto, no están conectados en sus contextos. Puede parecer un bonito tema el que el predicador esté hablando, ¿sí? Pero eso no es un mensaje bíblico. El mensaje temático no representa un esfuerzo serio para interpretar, entender, explicar la verdad de Dios en el contexto de la escritura utilizada. Y si no hay esfuerzo exegético, careceremos de muchísimos errores de interpretación. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, en Mateo 18, 19, un texto que lo hemos, desde que fui salvo por el Señor, que me salvó en las iglesias, lo hemos hecho y lo he aplicado incorrectamente. Y aún como predicador estuve 14 años pensando eso. Mateo 18, 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el verso 20 dice: porque ¿dónde están 2 o 3 congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos.
Y es un texto que siempre lo usábamos en las iglesias, en los grupos de oración. Si dos o más estamos aquí, tú estás aquí, Señor. ¿Ves? Siempre lo hemos interpretado incorrectamente. El texto no dice nada sobre la oración, el texto no dice nada sobre eso. El texto está hablando sobre la disciplina congregacional, la disciplina de la iglesia. Si vas al contexto más anterior, va hablando de la oveja que se ha perdido y cómo es que se la puede entonces encarrilar si ha cometido algún pecado. ¿Ves? Y está hablando de ponerse de acuerdo la iglesia, dos o más, cuando llaman la atención a un hermano que ha pecado para que se arrepienta del pecado. Pero no habla de la oración en absoluto, pero todos hemos predicado así, eso, antes yo lo hice. Ya le pedí perdón a Dios por predicar de esa manera, ¿sí ves? Ahora, ¿es posible que un mensaje temático teológico sea de naturaleza expositiva? Sí hay. Temático doctrinal, temático teológico, sí puede ser de naturaleza expositiva. O histórico biográfico también sea de naturaleza expositiva. Sí lo hay. Pero es diferente este temático que estamos hablando, que resultan ser una mezcla de consejos moralistas, porque eso es lo que se termina diciendo, pero no de la palabra de Dios. En segundo lugar, no es un mensaje temático, tampoco es un mensaje textual, no es una predicación textual, en el que se usa un texto breve o un pasaje por lo general que sirve como una puerta hacia el tema que el predicador decide comunicar. Y eso es un pretexto, nada más utilizar un tema para hablar de muchas otras cosas. En el seminario SBA, al que yo estudié aquí en Guayaquil, aprendí que el mensaje textual, la predicación textual, podría ser un versículo bíblico. Así lo aprendí, un versículo bíblico del cual de ese verso sacaba el bosquejo y aparentemente lo explicaba. Y yo pensaba que cuando comencé a entender un poco la predicación expositiva, dice, pero yo sí predico expositivamente, mira, yo saco el bosquejo del texto. Pero luego me di cuenta que estaba totalmente equivocado, que no era así completamente, ¿sí? No se considera el contexto inmediato y mucho menos se considera el contexto lejano para ello. Entonces se cometen terribles errores. Este mensaje textual tampoco representa un esfuerzo serio para interpretar, para entender, aplicar la verdad de Dios en el contexto de la escritura utilizada. En tercer lugar, no es un comentario de palabra en palabra ni versículo en versículo sin unidad. Porque algunos piensan, no, yo voy al diccionario, al léxico y veo su significado, entonces ya tengo un mensaje expositivo. Eso no es una predicación expositiva. Sin ninguna dirección que esté dominando todo eso, sin una idea que domine todas esas palabras que está explicando. El pastor Martin Lloyd-Jones, él dijo, los discursos que se concentran en los estudios de palabras y análisis de capítulos enteros podrían denominarse como bíblicos. Pero eso no es lo mismo que la exposición bíblica. ¿Qué no es? No son comentarios erráticos ni declaraciones casuales acerca de un pasaje sin el trasfondo de una exégesis exhaustiva y un orden lógico, sino que cada cual saca ideas y dice, eso puede ser predicación expositiva. Yo he visto a pastores que de un texto sacan una serie de cosas a qué hablar. Y eso es todo. No es una lluvia de sugerencias desconocidas e inferencias basadas en el significado superficial de un pasaje que no se está apoyando en un estudio profundo del texto. Es más, muchos dicen, no, pero yo sí estoy haciendo exégesis. Mira, la predicación expositiva no es pura exégesis. La exégesis es importante porque extrae el significado original del texto. Es importante para la predicación expositiva, pero si solo tienes exégesis, eso no es predicación expositiva.
Podría tener mucha erudición en esa exégesis, pero si no tiene una tesis o le falta la idea principal que gobierne, no es una predicación expositiva. Martin Lloyd-Jones dice: exponer no es simplemente ofrecer el sentido gramatical correcto de un versículo o pasaje, más bien es el establecimiento de los principios o doctrinas que se suponen expresen las palabras. Eso es lo importante. Esas palabras con su significado están hablando de una doctrina que el Señor está enseñando, de un punto teológico importante que se debe hablar, que lo está mencionando el Señor. Y muchos pastores están diciendo el día de hoy que la teología, que la doctrina divide la iglesia. Pero si toda la Biblia está hablando de doctrina, si quitas la doctrina, entonces quedas en toda una cuestión superficial. ¿Cómo puede crecer la grey de Dios de esa manera? Pero si le das la escritura, va a haber más unión, va a haber unidad, no va a haber desunión. Es todo lo contrario. No es un mero bosquejo estructural de un pasaje con varios comentarios de apoyo. No es eso la predicación expositiva, ni es una homilía temática simplemente, ¿sí? Que utiliza algunas secciones del pasaje pero omite otras. ¿Has visto sus predicadores? Toman un texto, predican una parte y la otra no, la omiten. Eso no es predicación expositiva. No es una discusión de escuela dominical, porque en la escuela dominical puedes tener un bosquejo de contenido que es informal y ferviente, pero le falta la estructura homilética e ingredientes allí importantes. No es una lectura bíblica que está vinculando pasajes esparcidos que tratan un tema en común, porque no logra manejar ninguno de ellos de manera completa, gramatical y contextual. Y no es una charla devocional, ¿no? Que puede ser tal vez en una reunión de oración que se hacen estas cosas, y hay combinación de comentarios generales, pero hay declaraciones erráticas allí, sugerencias que son desconectadas y reacciones personales en una discusión que puede ser inspiradora, ¿sí? Pero no tiene el beneficio del estudio exegético contextual que requiere una predicación expositiva. Bien, ya que hemos visto lo que no es la predicación expositiva, ahora sí veamos qué es la predicación expositiva. Y tal vez en 2 líneas voy a resumir y podemos agregar algunas cosas posteriormente. ¿Qué es la predicación expositiva? Consiste en descubrir un texto bíblico, descubrir de un texto bíblico que usted lo ha escogido para predicar, descubrir la intención del autor original. Descubrir la intención del autor original. ¿Para luego qué? Explicarlo o aplicarlo a la audiencia actual. Esto es la predicación expositiva, en lo que más podríamos resumir. Descubrir la intención del autor original y luego aplicarlo a la audiencia actual. Una vez que el pasaje haya sido escogido, el expositor debe buscar de ese pasaje la idea central del pasaje. Debe buscar la idea central del pasaje. En otras palabras, ¿qué es lo que va a buscar el predicador? ¿Qué es lo que el autor quiso comunicar en este pasaje? ¿Qué es lo que el autor original quiso decir en este pasaje? Eso es lo que debe buscar el predicador. Y la pregunta es entonces, ¿cómo un predicador expositivo descubre la intención del autor original? ¿Cómo lo descubre? ¿Cómo logra descubrir qué quiso transmitir el autor a su audiencia original? ¿Cómo logra saber eso? ¿Cómo logra saber la idea del pasaje central? ¿Cómo logra el predicador eso? Bueno, allí usa la exégesis. Allí es importante la exégesis. La exégesis se centra en descifrar el significado original del texto tal como lo concibió el autor. Se trata de un proceso riguroso que implica el análisis del contexto histórico, cultural, lingüístico del texto,
así como el estudio de la gramática, la sintaxis y la semántica. ¿Vas viendo lo que significa la predicación expositiva? Con el objetivo de reconstruir el significado preciso que el autor quiso transmitir a su audiencia original. Eso es la predicación expositiva. El predicador está buscando eso. ¿Qué es lo que quiso transmitir? ¿Qué sentido quiso darle? ¿Qué implica eso? ¿Qué habló? ¿Qué comunicó? ¿No? ¿Qué quiso decir el autor original a su audiencia en ese tiempo? Richard Mayhue dice así: la exposición presupone un proceso exegético. ¿Ves? Un proceso exegético. Necesitas hacer la exégesis para extraer el contenido original del autor. Dice, la exposición presupone un proceso exegético que extrae el significado que Dios le dio a la Escritura y una explicación de ese significado en una manera contemporánea. ¿Sabes cómo lo entendió Calvino? Calvino entendió la predicación como una explicación de las Escrituras. Debes explicarme las Escrituras. Para él era tan sencillo: explícame las Escrituras. Y las palabras de la Escritura son la fuente y el contenido de la predicación. No hay más. No tienes que ir a coger otra cosa. La fuente es la palabra para la predicación expositiva. Y Calvino explicó el texto buscando su significado natural, auténtico y bíblico. Así que la predicación no solo es la explicación de la Escritura, para él no solamente es explicarme la Escritura, sino también la aplicación de la Escritura. Son dos cosas importantes, dos áreas que maneja la predicación expositiva. Así como Calvino explicó la Escritura palabra por palabra, así también él aplicó la Escritura oración por oración a la vida y a la experiencia de su congregación. Mira lo que dice Martin Lloyd-Jones. Dice, exponer no es simplemente ofrecer el sentido gramatical correcto de un versículo o pasaje. Más bien es el establecimiento de los principios o doctrinas que se supone expresen las palabras. Por lo tanto, la verdadera predicación expositiva es predicación doctrinal. Es predicación que se ocupa de las verdades específicas de Dios para el hombre. El predicador expositivo no es uno que enseña sus estudios a otros, es un embajador y un mensajero que presenta de forma autorizada la palabra de Dios a los hombres. Vaya, todos van golpeando esto. Buscar el sentido original. ¿Qué es lo que quiso el autor original comunicar a su audiencia original? Y luego aplicarlo a la grey actual, a la vida contemporánea. Unger, termino con esto lo que dice, Unger dice, no importa cuán extensa sea la porción a explicarse, si se maneja de forma tal que se aclare el significado real y esencial, tal como existió en la mente del escritor bíblico particular, así como existe a la luz del contexto general de la Escritura y aplique a las necesidades actuales de aquellos que lo escuchan, podría verdaderamente decirse que eso es predicación expositiva. Así que, ¿qué es predicación expositiva? Es predicar el pensamiento de Dios tal como está en su palabra. Realmente no es predicar entonces acerca de la Biblia, es predicar la Biblia. Tienes que predicar la Biblia. Comienza en la Biblia y termina en la Biblia, y todo lo que interviene brota de allí, de las Escrituras. En otras palabras, la predicación expositiva es predicación basada en la Biblia. Si quisieras reconocer un mensaje expositivo, hay 5 elementos que podrían identificar cuando un texto, una predicación es expositiva. En primer lugar, el mensaje halla su única fuente en la Escritura. 2, el mensaje es sacado de la Escritura mediante una exégesis cuidadosa. 3, la preparación del mensaje interpreta correctamente la Escritura en su sentido normal y en su contexto. Es importante el contexto, ¿ves? Para entender e interpretar correctamente la Escritura. 4, el mensaje aplica claramente el significado original que Dios procuraba para la Escritura. Y finalmente, este mensaje aplica el significado actual de la Biblia, lo aplica a la audiencia presente.
Y quisiera llevarte a Nehemías 8:2, que observes cómo la predicación de Esdras tenía estos elementos que identifican la predicación. Si vamos al libro de Nehemías, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Saltamos al verso 5 porque no vamos a dar tantos nombres. Dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y mira el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y aquí está lo que él hacía, la predicación expositiva, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. ¿Cómo podían entender la lectura? Porque ponían el sentido. Es decir, Esdras había inquirido en la ley de Dios para poder ser un maestro. Y ahora que Dios lo pone allí, él había tenido una capacitación, una preparación de la ley, y ahora estaba explicando lo que decía Moisés, lo que decía Dios a través del texto bíblico. ¿Ves? Eso es lo que él comunicaba. Los púlpitos evangélicos de nuestros días tienen la tendencia de apartarse de la predicación bíblica y arrastrarla hacia un acercamiento temático basado en la experiencia, basado en el pragmatismo. Eso es lo que hay muchísimo en las iglesias el día de hoy. Los comunicadores contemporáneos están más preocupados de la relevancia personal, sobresalir ellos, que la revelación de Dios. Y dado que el autor de las Escrituras es Dios, entonces si alguien no predica expositivamente, es como un ataque directo a la infalibilidad de las Escrituras, porque es Dios hablando. Si tú tomas en serio, si tú crees en la Escritura, entonces tú lo predicas, porque es Dios hablando allí. Así que la infalibilidad de la palabra exige la predicación expositiva. Y ahora veamos entonces los beneficios de la predicación expositiva. ¿Qué cosas produce la predicación expositiva? Y en primer lugar podríamos decir que la predicación expositiva honra la infalibilidad de la palabra de Dios. Honra esta palabra porque es infalible. ¿Por qué? Ya que considera las Escrituras como la misma autoridad divina. Vienen de Dios. El predicador está entendiendo que lo que él está estudiando es la misma palabra de Dios, tiene la misma autoridad de Dios, y entonces él corre a predicar lo que dice el texto bíblico, y eso honra a Dios. Mira un texto, segunda carta de Pedro 1:16, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como en una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios, si salen de agentes humanos, pero es la misma palabra de Dios, tiene la misma autoridad de Dios. Y Dios honra a los que lo honran. Dios honra a los que lo honran. Si tú predicas la palabra, como Pablo le dice a Timoteo, entonces tú estás honrando a Dios porque estás creyéndole.
creyendo en su palabra, estás creyendo en las promesas que dice allí, creyendo en los mandatos que da, en las advertencias, en todo lo que el Señor hace, en sus llamados, en todo eso estás honrando a Dios. Eso es lo que hace la predicación expositiva, honra a Dios, honra su palabra. Es importante. Si le aumentamos a esta palabra, no la honramos. Si le quitamos a la palabra, no la honramos. Si predicamos nosotros una predicación temática superficial, no estamos honrando a la palabra de Dios. ¿Ves? En segundo lugar, la predicación expositiva deja que sea Dios quien hable y no el hombre. Deja que sea Dios quien hable y no el hombre. En el mensaje temático sobresale el hombre y su habilidad de oratoria y de convencimiento humano. ¿No has visto cómo esos hombres pueden convencer a tanta gente? Pero en el mensaje expositivo, el hombre está subordinado a la palabra de Dios. Por tanto, Dios es el que está hablando allí. Su voz es la que se escucha. Esa es la tarea del predicador, que la voz de Dios salga, no la voz del predicador, porque se ha sometido a la palabra de Dios. No puede irse a ningún lado, no puede hacer lo que quiere el predicador, sino que está sujeto a lo que dice el texto bíblico, es decir, a lo que Dios dice. Primera a los Corintios 2:2, es interesante cuando Pablo fue por primera vez a los Corintios. Él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tal vez la sabiduría de Pablo podría convencer a muchos, pero ¿cuántos meses, cuántos días, cuántas semanas? Y luego se cae, porque es humano el convencimiento. La predicación expositiva deja que el poder de Dios se manifieste para salvación de los hombres. Allí es importante que prediques la palabra. Eso es lo que decía Pablo a Timoteo, predica la palabra. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La evangelización es otra manera de proclamar la palabra de Dios, de decirlo en otros términos, predicando el evangelio. Pero ahí está, es poder de Dios para salvación a todo hombre. Tú y yo no salvamos absolutamente ninguna persona. Es el poder de Dios, y el poder de Dios viene porque tú estás predicando su palabra. Si no hay predicación expositiva, si no hay anuncio del verdadero evangelio, que es lo mismo, entonces la audiencia no va a tener fe porque no oye el evangelio. Necesita escuchar el evangelio. Llenar las bancas de la iglesia con un evangelio superficial, con una predicación no expositiva, es el poder del hombre el que está consiguiendo convencer. Por eso el cambio que produce es temporal. Pero el mensaje expositivo convierte porque es lo mejor y está revelando el poder de Dios. Se revela el poder de Dios. Otra cosa, otro beneficio, la predicación expositiva deja que el poder de Dios se manifieste para el perfeccionamiento de los santos. ¿Cómo puede crecer la congregación? ¿Cómo puede avanzar? ¿Cómo puede ser perfeccionado los miembros de la iglesia? ¿Cómo la iglesia puede avanzar? ¿Cómo puede crecer? El predicador no tiene que hacer maromas ni números para lograr eso. Segunda carta a Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahí está, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ¿con qué propósito hace todo esto la palabra? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la única cosa que lleva al creyente a la madurez espiritual, porque ese perfeccionamiento tiene que ver con madurez. ¿Qué es lo que puede llevar a los miembros de la iglesia a la madurez espiritual? Lo único que hace eso es la palabra de Dios.
Lo único que equipa al creyente para toda buena obra no es filosofía, no es psicología, no es el marketing, no es ninguna de esas cosas, sino la palabra de Dios es lo que hace. Solo la palabra de Dios, es decir, una predicación expositiva. Si usted lee Efesios 4:11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros, dice, pastores maestros. Ahora estamos los evangelistas, pastores maestros, ya no hay apóstoles, ¿sí? Ya no hay profetas, ya no lo hay. Los tenemos en el sentido de que tenemos su información aquí. Así que los apóstoles de alguna manera nos instruyen, los profetas también, pero ahora hemos quedado los evangelistas y pastores maestros. ¿Pero qué hacen los pastores maestros? ¿Qué hacen los evangelistas? En el siguiente versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Ves? ¿Cuál es nuestra función como pastores y predicadores? De que equipemos a los santos, los perfeccionemos, es decir, los llevemos a la madurez espiritual. ¿Para qué? Para que ellos hagan la obra del ministerio. Ellos hacen la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, para que no sean como niños fluctuantes que anden de aquí para allá, conquistados por cualquier viento de doctrina que viene. Es solo la palabra de Dios, no hay otra cosa más. No tenemos que hacer ningún número, solamente tenemos que pregonar la verdad de Dios para que una congregación vaya recibiendo el mensaje y Dios va haciendo entonces la prosperidad espiritual en la vida de cada miembro de la iglesia. ¿Qué más? La predicación expositiva transforma al predicador. Lo primero que ocurrió conmigo fue cambiarme. Porque tú comienzas a estudiar y ves profundamente los textos y lo que dice, y lo primero que tú te ves confrontado eres tú mismo antes de que lleves el mensaje al púlpito. Entonces cada semana uno es confrontado, el mismo pastor es confrontado y tiene que lidiar primero con su propia vida, y si hay pecado, pues hay que confesar el pecado. La predicación expositiva libera al predicador para que proclame toda la revelación de Dios, produciendo un ministerio saludable e íntegro. No hay otra manera de predicar todo el consejo de Dios. Algunos dicen, yo he predicado todo el consejo de Dios, pero si no predicas expositivamente, difícilmente vas a llegar a decir como el apóstol Pablo lo dijo, y él dijo, por tanto yo os protesto en Hechos 20:26, dice, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. No tengo responsabilidad por si acaso. ¿Por qué? Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Predicar expositivamente aleja a los predicadores de las rutinas y de los favoritismos. Ese es todo el consejo de Dios. ¿Sí ves? La predicación expositiva promueve el conocimiento bíblico y produce un abundante conocimiento de las verdades redentoras. La congregación va a manejar todos esos términos. La predicación expositiva obliga el tratamiento de textos difíciles de interpretar, los que nunca nos tocaría hacerlo, porque no lo haríamos porque no lo sé, pero si me toca esa semana predicar eso, pues voy a tener que estudiar, y si no alcanzo a estudiar, doy otra cosa hasta que lo termine de estudiar. Pero tengo que enseñar aún los textos difíciles, lo que no haría si yo predicara temáticamente. La predicación expositiva lleva a pensar y a vivir bíblicamente. Con los sermones temáticos, lo que muchas veces queda grabada en la mente de los oyentes es una historia, es una ilustración de una verdad bíblica posiblemente, pero no queda grabada la verdad bíblica, sino queda grabada la ilustración. ¿Te acuerdas? Sí, el ejemplo ese que dio, pero ¿y qué quería decir con ese ejemplo? No sé qué quería decir. En una temática queda grabado eso, pero en la predicación expositiva queda grabado el mandato de Dios. Queda grabada en la mente de nosotros la palabra de Dios, la exhortación de Dios. No te vas a olvidar la advertencia que Dios está dando allí, y que eso nos va a llevar finalmente a que podamos vivir eso. La predicación expositiva
imita la predicación de Cristo y la de los apóstoles. Cuando Jesús comenzó su ministerio y fue de regreso a Galilea, su lugar donde él había sido criado, entró a la sinagoga, que lo conocían desde niño, ¿sí? Y le dieron el privilegio de hablar. Ya estaba en su ministerio y la primera vez que llega a Galilea le dan el privilegio de hablar. Y él hizo una predicación expositiva. Él expuso el texto de Isaías 61, 1, 2. Eso lo encontramos en Lucas 4, del 16 al 22. No vamos a ir por tiempo, pero eso es lo que él hace. Abre el pergamino que le dan y entonces estaba el texto de Isaías 61, 1, 2. Y está registrado ahí en Lucas 4, 16 al 22 y lee, ¿no? ¿Cuáles eran las señales del Mesías? ¿Cómo se lo podía identificar al Mesías cuando llegue, ¿no? Y después de él describir expositivamente las acciones que identificarían al Mesías esperado, que sanaría, que haría milagros, que daría vista a los ciegos y todo eso, aplicó entonces a esa enseñanza a su audiencia actual, la que estaba allí, ¿no? Diciéndole, hoy se ha cumplido esta profecía. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo termina con esa aplicación? Hoy se ha cumplido esa profecía. Es decir, yo soy el Mesías, se estaba diciendo. Él predicó expositivamente. Él nos enseña en la Escritura que eso es lo que nosotros debemos predicar. En Lucas 24, cuando dos de sus discípulos camino de Emaús están tristes, ¿recuerdas? Cabizbajos por la muerte de su Salvador, de Jesús. Entonces aparece el forastero, que era Jesús, resucitado, ¿sí? Y dice que los coge a ellos y desde Moisés y los profetas, manejando en forma temática, pero con una idea central. ¿Ves la diferencia? Una idea central, muerte y resurrección. Y coge todos los pasajes desde Moisés y por todos los profetas barrió de lo que decían de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Les enseñó. En Hechos 8, 27 al 35, Felipe le explicó expositivamente al eunuco, recuerdan ustedes el texto de Isaías 53, 7, 8, que el Mesías no era Isaías, el Mesías era Jesús, y se lo explicó, esos dos versículos. Esteban les predicó un sermón expositivo histórico-biográfico, histórico porque barrió desde Abraham, ¿no? La elección del pueblo de Israel, y todos estaban allí en el Sanedrín escuchando tremendo mensaje que les agradaba a ellos, pero luego les habló del pecado y luego les dijo, ustedes aplicó y les dijo, ustedes son igual que sus padres, resisten al Espíritu Santo. Vaya, nosotros sabemos cómo terminó eso. Bien, este siglo XXI en el que el Señor ha querido que seamos parte, somos testigos entonces de la tendencia creciente entre los predicadores, que es de satisfacer al consumidor y la exaltación propia. Es lamentable, pero eso es lo que domina el día de hoy. Y como el consumidor no quiere que se le hable del pecado, entonces el mensaje de los predicadores es diluido, es superficial, apenas habla la verdad y mezcla las filosofías humanistas del positivismo, de la psicología, del socialismo, etc. Y lo hacen sentir bien a los consumidores, dándoles lo que ellos quieren. Sin embargo, tú y yo somos testigos del despertar que habla Amós cuando profetizó a Israel en Amós 8:11, que dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y si abrimos nuestros ojos y vemos aquí el mundo que estamos viviendo, nosotros podemos decir que en estos días Dios está mandando mucha hambre de oír la palabra de Dios. De hecho, ustedes están aquí por alguna razón que Dios ha puesto en sus corazones. Quieren oír la palabra de Dios. No quieren oír los halagos y cosas que les hagan sentir bien. Quieren oír la palabra de Dios. Y con tantos predicadores y las redes sociales ahora que ayudan mucho, verdaderamente Dios ha hecho un despertar
a la predicación expositiva, a oír la palabra de Dios como en el tiempo de Amós. Y si tú y yo hemos sido llamados por Dios para ser sus voceros, sus embajadores, sus evangelizadores, sus heraldos, si hemos sido llamados para ser sus mayordomos, sus testigos, sus predicadores de la palabra, como Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra. ¿Cómo entonces tú y yo podemos ser fieles en esta comisión que se nos encarga para darle a nuestra audiencia no lo que ellos quieren, sino lo que Dios quiere, porque eso es lo que ellos necesitan? ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser fieles en eso? Entonces, la única solución es la predicación expositiva. Nos permite ser fieles y agradar a un Dios altísimo y soberano, porque solamente esa predicación busca la intención original del autor, dejando que solo Dios hable. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque despiertas el corazón de tantas personas, Señor, a tu verdad. Y es tu Espíritu Santo el que hace esta obra, Señor, y has puesto el deseo en tantas personas como hace 10 años en nosotros, Señor, de buscar la verdad y de predicarla, y aprender, Señor, para ser fieles en esta predicación. Ayúdanos, Señor. Tu Espíritu siga convenciendo, Señor, a los corazones de ser fieles a ti, Padre. De cuando se presenten delante de ti, no les vas a preguntar otra cosa, sino bien, buen siervo y fiel. Es lo que tú vas a decir, es la fidelidad a la palabra, lo que ha ayudado a crecer espiritualmente. Oh Padre, haz que esa sea nuestra única preocupación, lo que esté en nuestra mente, la fidelidad a esta palabra tuya. En tus manos quedamos en Cristo Jesús. Amén.